En el mercado de controles para tu teléfono sin duda alguna tenemos varias alternativas, pero la más reciente de la compañía Absolute con el M4 sin duda alguna transforma tu iPhone sin ocupar mucho espacio y aquí te contaré mi experiencia con él. Comencemos hablando de cómo es este control y como puedes ver es bastante pequeñito y cuadrado y utiliza una conexión Bluetooth para poder conectarse a tu dispositivo, así que utiliza una batería interna y no un puerto USB con una conexión directa a tu dispositivo. En su parte superior estarás encontrando los botones L, R, también L2 y R2, mientras que entonces al frente vas a poder ver todos los botoncitos que necesitas, como también dos joysticks bastante planos que me recuerdan a cómo se veían los del Nintendo 3DS. En fin, en esencia tienes todo lo que necesitas para poder jugar cualquier juego, tanto emuladores de juegos retro como también juegos modernos, pero el punto clave de este control es que entonces utiliza imanes, perfecto para aquellas personas con equipos con la tecnología de MagSafe o también otros teléfonos que le puedas poner un imán en su funda para que lo puedas entonces conectar fácilmente. Ahora bien, cabe la pena mencionar que la compañía incluye en la caja imanes, así que si no tienes un teléfono con MagSafe, pues no vas a tener ningún problema simplemente conectando tu teléfono a este control para que puedas comenzar a jugar. Ahora bien, este imán tiene también un truco, ya que puedes desconectarlo y utilizarlo como un soporte para jugar con tu teléfono encima de la mesa y el control entonces en tus manos. En fin, su diseño es bastante versátil y creo que ese es el punto clave y más fuerte a la hora de utilizar este control y mejorar un poco la comodidad. Para conectarlo en realidad es sumamente fácil y sencillo, funciona tanto en Android, iPhone, iPad y hasta el Nintendo Switch. Simplemente lo enciendes y entonces entrará en el modo de vínculo y ahí lo vas a seleccionar en la parte de configuración de tu dispositivo. Algo que vale la pena mencionar es que no ofrece la habilidad de poder preservar el vínculo con múltiples equipos a la misma vez y que puedas entonces cambiar, por ejemplo, entre tu computadora y tu iPhone, como podemos ver en otros controles, así que ten eso en consideración. En cuestión de diseño, la Absolute M4 cumple con muchos detalles importantes, pero ¿cómo se traduce eso a la experiencia de juego? Y en mi opinión, cuando lo utilizas conectado magnéticamente a tu dispositivo, a apretar las teclas L2 y R2, inclusive también la R1 y L1, se hace bastante difícil, ya que primero estas teclas no son tan grandes y el teléfono pues te tapa un poquito el espacio a la hora de apretarlas y distinguirlas con bastante facilidad. En fin, esto hace que la experiencia de jugar juegos modernos que necesitan estos botones para poder disparar, por ejemplo, pues sea un poquito difícil a la hora de utilizar este control. En cuestión de los joysticks, sin duda alguna estos hacen su trabajo, pero jamás se pueden comparar con los joysticks de un control tradicional. Si tuviste una Nintendo 3DS, se parece bastante a este estilo de palancas, así que mi experiencia de uso no las utilizaría para juegos demandantes que requieran mucho control, más bien están ahí por si las necesitas, pero solo recomendaría estas palancas en juegos más pasivos. Como te mencioné, yo me enfocaría quizás con este control en jugar juegos más retros, que no requieran el uso de estos joysticks como tal, sino que más bien pues entonces puedas utilizar los botones tradicionales en la parte frontal y ya. Juegos de Nintendo, Super Nintendo y quizás algunos de Nintendo 64 o 3DS que no requieran tanto el joystick serán los que mejor se sentirán a la hora de utilizar este control. Aunque como te mencioné, sin duda alguna estos joysticks pueden ser utilizados y funcionan bastante bien, pero considera tanto la comodidad como la posición a la hora de utilizar este control para los diferentes juegos que quieres jugar en tu dispositivo. En general, el control funciona en prácticamente cualquier juego que permita controles físicos, ya que puedes utilizarlo sin problemas en emuladores como Delta o juegos modernos como Resident Evil 4 o inclusive Fortnite. Aunque puedes utilizar una aplicación para cambiar la preconfiguración de lo que hacen estos botones, muchos juegos y emuladores permiten hacer eso, así que sin duda alguna puedes jugar cómodamente cambiando lo que hacen estos botones en esta aplicación. Un detalle importante que puede ser lógico para muchas personas, pero la compañía quiere que deje esto muy claro, es que por la gravedad, pues obviamente el control no mantendrá entonces la conexión al teléfono si lo sujetas agarrándolo al revés como encima de ti, así que si quieres jugar en la cama agarrándolo pues una posición bastante cómoda, pues este control realmente no sería alternativa para ti. Por otro lado, estos imanes son bastante fuertes para jugar normalmente, así que no tendrás ningún problema si es que siguen las leyes de la gravedad. Oye, si te está gustando este video, considera suscribirte al canal. Aquí cubrimos esta mezcla entre dispositivos móviles y videojuegos, así que suscríbete para no te pierdas mi próximo video. Hablemos ahora de cuánto tiempo puedes jugar, y a pesar de que su tamaño es bastante pequeño, el control puede durar hasta 12
12 horas de uso. En mi experiencia fácilmente puedo jugar por muchísimo tiempo, así que en cuestión de batería no te tienes que preocupar por nada. En su lado, para saber un poquito de la duración de la batería, cuenta con unas luces LED para decirte cuánto tiempo le queda y entonces pues lo puedes recargar fácilmente utilizando un puerto USB tipo C. También este control cuenta con un modo de reposo que se estará activando una vez se desconecta de tu dispositivo o no se está utilizando por un tiempo bastante prolongado, para que entonces no se quede encendido gastando esa batería cuando no estás utilizándolo. Luego de contarle todos estos detalles y mi experiencia de uso, vale la pena entonces gastar $50 por este control, que es lo que cuesta. Pues en esencia todo dependerá de qué valores más a la hora de jugar con tu teléfono. Si eres una persona que quiere jugar juegos retro solamente en su teléfono, el Absolute M4 pues puede ser una alternativa bastante decente, especialmente por su tamaño, que es uno bastante pequeño comparado con otras alternativas similares en su precio, como es este control de GameSear, el X5 Lite, que obviamente ocupa mucho más espacio, pero tiene controles y joystick pues obviamente mucho más cómodos. Recuerda, el Absolute M4 en cuestión de ergonomía pues no tiene prácticamente nada, con una parte trasera bastante plana comparado con los agarres que tienen controles tradicionales, lo que pues obviamente pues juega un papel en cómo se siente este control en tu mano. Por otro lado, si eres una persona que busca tener un control mega versátil para jugar juegos poderosos como también juegos modernos, creo que esta oferta de Absolute no sería la perfecta para ti. Sus botones en mi opinión son muy pequeños, los joysticks pues obviamente no son tan grandes y la posición de estos gatillos, estas teclas L2 y R2, pues no es la más práctica. Ahora bien, donde este control puede ser una alternativa interesante si lo empiezas a utilizar bastante, cuando entonces utilizas tu teléfono reposando en una superficie, ya que es ahí donde el M4 demuestra su poderío al ofrecer un imán que puede funcionar como un soporte, lo que también pues entonces libera la parte trasera de este control para poder hacerlo mucho más cómodo a la hora de jugar y apretar estas teclas que son un poquito difíciles de apretar en la parte trasera. En fin, el Absolute M4 no es un mal control para nada, pero creo que sin duda alguna está hecho por un público específico, y es aquellas personas que emulan o que quieren jugar juegos retro o juegos un poquito más sencillos en sus teléfonos, y aquellos que quieren una oferta bastante portátil y pequeña comparado con otras alternativas en el mercado. Y bueno, con este último detalle te he contado mi experiencia y reseña del control Absolute M4. Déjame saber acá abajo en los comentarios qué piensas tú de este control. ¿Crees que vale la pena? ¿Te lo piensas comprar o no? Déjame tu opinión acá abajo en la sección de comentarios. Y si te gustó este video, dale like y suscríbete para no te pierdas más videos de tecnología como este. Gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.